Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta ocasión nuestro tema se titula Cosas que matan la fe. La fe pareciera ser un árbol que aguanta con todo, ¿no es cierto? Que aguanta con tormentas, con adversidades y todo esto, pero en realidad la fe es más frágil de lo que nosotros suponemos. La fe es más frágil de lo que nosotros pensamos. Y hay cosas que pueden atacar la fe, hay cosas que pueden matar la fe de una persona. Pues sobre esto quiero hablarles en esta oportunidad, de las cosas que matan la fe. Comencemos leyendo del Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 7, donde se nos dice lo siguiente: Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. ¿Qué pasa, amigos, cuando algo mata la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestras vidas? Matará la fe. La fe es una derivación de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas? La fe viene por el oír, y el oír cualquier cosa. Oír buenos consejos, oír buenas sugerencias, no. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si hay factores y hay elementos nocivos a la palabra de Dios que pueden, como hemos leído, ahogar la semilla de la palabra de Dios, como espinos que crecen con fuerza y ahogan la palabra de Dios, de modo que la palabra no dé fruto. Entonces, subsecuente a esto, entonces eso está matando de paso la fe de las personas. Significa que hay elementos que son como esos espinos que pueden matar la fe de una persona. Así es que con este agravante, que no se necesita nada externo, no se necesita necesariamente algo de fuera. Hay personas que ellas mismas, sin advertirlo, sin querer eso necesariamente, estas personas matan su propia fe. Me atrevo a decir que ante la posibilidad de que otros maten nuestra fe, está primordialmente la posibilidad de que nosotros en lo personal matemos y ahoguemos nuestra propia fe. Así es que este es nuestro tema, cosas que matan la fe. Y bueno, hagamos una lista entonces. ¿Qué cosas matan la fe? Pues bien, trabajemos con esto. ¿Qué mata la fe en primer lugar? La preocupación desmedida. Hay personas que están preocupadas todo el tiempo. Están preocupados por lo que a lo mejor nunca va a suceder. Porque, preocuparme por mis asuntos de hoy no solamente es necesario, es responsable. Pero hay quienes se están preocupando por lo que puede pasar al final de este año, el próximo año, en los próximos 5 años. No digo que seamos irresponsables, pero digo que atendamos las palabras de Jesucristo. Jesucristo, amigos, dijo lo siguiente. Dijo él: basta a cada día sus propias preocupaciones. Y también dijo en el mismo versículo registrado: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias complicaciones. Pero hay gentes que han caído en un síndrome, el síndrome de la preocupación. Por lo general son personas ansiosas, por lo general son personas afanosas, están haciendo una cosa, pero están pensando en las cosas de dentro de 3 días, y así se la llevan y no se dan cuenta que esto es una especie de esclavitud mental, anímica, psicológica. ¿Tenemos que vivir entonces solo el día? No. Tenemos que proyectarnos hacia el futuro. De hecho, la fe es una proyección hacia el futuro. Dice la Biblia, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una proyección hacia el futuro. Claro que debemos de proyectarnos al futuro y planear respecto al futuro,
pero sin esa enfermiza actitud de estar preocupados por todo. ¿De qué sirve planear la vida? ¿De qué sirve vivir la vida si uno va a estar preocupado y por estar preocupado no está disfrutando de las cosas buenas que ya se han obtenido, que ya están con nosotros? Entonces mata la fe definitivamente a la preocupación desmedida. Me parece que la preocupación desmedida es una forma de neurosis en muchísimas personas. Segunda cosa que mata la fe, la ambición sin control. Esto desde los días de la Biblia he observado yo que la ambición desmedida mata la fe. Porque la ambición desmedida lleva a las personas a hacer cosas que Dios no les ha autorizado, mucho menos pedido. Se atreven a hacer cosas incluso en el nombre de Dios, pero contrariando a Dios y contradiciendo a Dios y a su palabra. Porque la ambición desmedida es toda una religión. ¿Qué quiero decir con esto? La ambición es vivir día y noche esclavizados a la idea de tener más, de alcanzar más, de lograr aquí, de lograr allá. Entonces, Pastor Peñalba, ¿no nos hemos de poner metas? Claro que no estoy diciendo eso. Nos establecemos metas, pero sanamente, saludablemente. La Biblia compara el establecerse metas y alcanzarlas con la actividad de un deportista. Dice que los deportistas se preparan y tratan de ganar la carrera y que tratemos todos de ser el ganador. Todo eso está bien. Pero note usted a un deportista que está mentalmente fuera de equilibrio. ¿Qué sucede? Quiere ganar, pero entonces utiliza drogas no permitidas, asteroides, cualquier otro tipo de cosas, esteroides, dije, cosas no permitidas, y comienza entonces de manera enfermiza, de una manera totalmente ilegítima, a tratar de ganar, de ser el primero. Pero el deportista que se entrena de manera comedida, se alimenta de manera comedida, lucha a la hora de la justa, ¿no? A la hora de hacer la competencia, lo hace administrándose bien. Pero el que está mal de la cabeza y lo van a reportar por dopaje, o es una persona que incluso en juegos, si se trata de un juego con contrarios, hace juego antideportivo, juego sucio, ¿qué sucede? Lo van a expulsar del campo. ¿Eso por qué? Es dejarse llevar por una ambición desmedida. Yo estaba viendo un partido de fútbol justo ayer y veo cómo dos delanteros del mismo equipo, goleadores los dos, y uno de ellos mete gol y noto la cara de desilusión, de decepción en el otro, que en lugar de felicitar a su compañero por haber metido el gol, se está como sintiéndose mal por no haber sido él quien hizo el gol. Miren, en todos los campos, amigos, hay que cuidarse de la ambición desmedida. La ambición desmedida nos puede llevar a cruzar la línea de lo debido, usar reglas que no son las reglas debidas. En fin, es una ambición sin control que va a terminar anulando la fe, porque, amigos, hay cosas en esta vida que las hacemos por fe. Por fe nos esforzamos, por fe hacemos, por fe actuamos, pero la ambición es una droga. ¿Y qué fe va a necesitar una persona ambiciosa? Ninguna fe. Lo único que se va es a dejar mover por el poder, por la fuerza de su ambición desmedida. Tercera cosa que mata la fe, los malos sentimientos contra otros. Malos sentimientos contra otros. Eso mata la fe, definitivamente la aniquila. Los malos sentimientos matan algo que proviene de Dios. La fe, amigos,
La fe es un don del cielo. ¿Quién tiene poder para tener fe? Nadie. Por eso es que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces la fe es un don que viene de Dios. ¿Cómo ese don puede ser neutralizado? Bueno, como estos espinos que crecieron, que ahogaron la palabra de Dios y la hicieron infructífera o la hicieron infructuosa. Así, definitivamente, los malos sentimientos contra nuestros congéneres asesinan, matan, victimizan la fe nuestra y luego lo que queda es cadáver de lo que fue un día una fe latente, vigente, pujante, asesinada por malos sentimientos contra otros. Si hay algo que no debiéramos permitirnos es ser enemigos de nadie. No debiéramos de tener enemistad con ninguna persona porque eso mata nuestro mundo, nuestra vida espiritual. Sigo sumando, ¿qué otras cosas matan la fe? Las malas acciones, no solo los malos sentimientos contra el prójimo, las malas acciones contra el prójimo. Hay quienes están pudriéndose de malos sentimientos por dentro, pero hay quienes han dado un paso más en esa situación y no solo tienen malos sentimientos contra otros, cometen malas acciones. Estos son los que hacen intrigas, cometen injusticias, hacen fraudes, hacen acusaciones falsas, atacan la credibilidad de otras personas y respetan a otras personas, etc. Es cometer acciones en contra de los demás. Y es que Jesucristo emitió una ley. Dijo que con la medida con que midas a los demás serás vuelto tú a medir. Y que con la balanza con que peses a los demás, con esa misma balanza, tú mismo serás pesado. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que las malas acciones en contra de tu prójimo vendrán en efecto boomerang, efecto de retorno, y vendrán a impactar sobre tu vida y particularmente sobre tu fe. Y número 5, otra cosa que mata la fe es actuar antojadizamente sin la voluntad de Dios. ¿Qué es actuar por antojos? Pues lo que se me viene a la gana hacer. Hay personas que creen que su libertad individual y sus derechos humanos les permiten o les conceden la facultad de hacer según según su antojo. Y entonces viven de esa manera. Si su antojo es serle infiel a su mujer, lo harán, o a su esposo. Si su antojo es comenzar a usar cocaína, pues lo harán, es su antojo. Si su antojo es gritar un poco de cosas a su familia y dar el portazo, ese es su antojo. Si su antojo es vivir viendo pornografía, eso es su antojo. Si su antojo es maldecir las cosas sagradas de esta vida, ese es su antojo. Las personas que viven antojadizamente, apartándose y apartados de la voluntad de Dios, estas personas matan su fe. No puede, es imposible que hablemos de hallar fe o que la fe halle cabida en una persona que está viviendo antojadizamente. Y les tengo una mala noticia. Hay personas que andan Biblia en la mano, hay personas que van a una iglesia y viven conforme a sus antojos. Estas personas desconocen lo que es la oración del Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, les he dado una lista, amigos, de 5 cosas que matan, que anulan, que neutralizan la fe. Propongo ahora hacer la pausa acostumbrada para retornar una pregunta obligada en este momento. ¿Cómo fortalecer la fe? ¿Cómo podemos nosotros, en lugar de ver que nuestra fe va languideciendo, que nuestra fe se va acabando, que nuestra fe va perdiendo fuerza, va perdiendo vigor, cómo más bien nosotros vigorizar nuestra fe? ¿Cómo nosotros energizar nuestra fe? Entonces, a vuelta ya de la pausa acostumbrada, les hablo acerca de cómo podemos fortalecer la fe. Vuelvo para hablar sobre esto en unos instantes. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org.
Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, cosas que matan la fe es nuestro tema de enfoque para esta fecha. Sucede que en ocasiones nos volvemos nuestro peor enemigo. Es decir, somos nosotros, amigos, que con nuestras actuaciones, que con nuestras actitudes, le damos muerte a cosas tan vitales como que la fe que recibimos de parte de Dios, de parte de su palabra. Qué terrible, ¿no es cierto?, ser uno su peor enemigo. Qué terrible uno con sus propias actitudes ser su propio enemigo. Pues esto es nuestro tema para hoy, cosas que matan la fe. Y aclaro, no estoy refiriéndome a cosas de otras personas que afectan nuestra fe, de circunstancias y de eventos en la vida que matan nuestra fe. No, estoy básicamente enfocándome en cómo nosotros los seres humanos matamos nuestra fe personal. De eso se trata el tema. Pues en Marcos capítulo 4, verso 7 se lee otra parte de la semilla y se refiere a la palabra de Dios. Cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Mire qué descripción, la ahogaron de modo que no dio fruto. Esta es una parábola de Jesucristo acerca de las amenazas a la palabra de Dios en la vida de cada persona. Y en la parábola presenta distintos tipos de amenazas. Una de ellas es los espinos que crecieron y ahogaron la palabra. Ahora, estoy hablando de cosas que matan la fe, no la palabra de Dios en nuestras vidas. La conexión está aquí. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando vienen espinos dentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras actitudes de vida, que ahogan la palabra de Dios por derivación, en consecuencia, también van a matar la fe que está como producto de esa palabra de Dios en nuestras vidas. Así es que el texto es sumamente claro al respecto. En la primera parte del programa, amigos, les ofrecí una lista de las cosas que matan la fe. Y les decía que matan la fe, la preocupación desmedida, mata la fe, la ambición sin control, mata la fe, los malos sentimientos contra otros, mata la fe, las malas actuaciones en contra del prójimo y mata la fe, finalmente, actuar antojadizamente al margen de la voluntad de Dios. Analícese, obsérvese, piense y decida de qué manera usted está matando su fe. De pronto algo de esta lista tiene que ver con usted de manera directa. Ahora, ¿cómo se fortalece la fe? Hablemos al respecto. La fe es como una planta que uno siembra y tiene que cuidar hasta llevarla a su máxima situación de crecimiento. La fe es como un cultivo que uno tiene que abonar, uno tiene que, comenzando por remover la tierra, sembrar la semilla y todo eso. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Primera respuesta, profundizar la palabra de Dios. Esto es realmente lo primero. Profundizar en la palabra de Dios. Hay quienes leen la Biblia solo para hacer sueño. Bueno, he visto yo, incluso en la iglesia, que hay personas que ni siquiera leen la Biblia en el momento del servicio. Si es que andan una Biblia, la llevan de adorno, no la abren. Y los que usamos Biblia en nuestro móvil, lo cual es una de las, yo diría, de los beneficios de la tecnología. Hoy día usted puede andar varias Biblias, cualquier cantidad de Biblias en su dispositivo. Los que la andan en su dispositivo tampoco van cotejando con el predicador ahí en su móvil o en su dispositivo los textos que él va sugiriendo en su enseñanza. Otros abren la Biblia pero en tono
fanatizado. Decir que Dios me dé una palabra hoy para que a lo mejor pasa un milagro y recibo una bendición. Esto no es lotería, por el amor de Dios. La Biblia no es lotería. La Biblia es para conocer el consenso y el conocer todo el pensum divino para el ser humano, no para a ver si usted se gana hoy un número de la lotería con un bonito versículo que le alegre el día. La Biblia es algo más que un libro devocional. La Biblia es un manual del fabricante. Dios que nos creó nos dice en la Biblia cómo es que podemos nosotros funcionar en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, para fortalecer la fe hay que profundizar la palabra, hay que leer la Biblia con actitud de estudiarla. Así como lo escucha, leer la Biblia con actitud de estudiarla, para conocer la palabra de Dios, y eso, aunque usted no esté pensando en términos de fe, eso inconscientemente va a estar fortaleciendo su fe. ¿Qué otra manera hay para fortalecer nuestra fe? Cultivar optimismo de fe. La fe crece si se le nutre de lo que le sirve. ¿Qué es lo que le sirve a la fe? El optimismo. Un positivismo no secular, porque hay un positivismo que es filosófico, pero me refiero a un positivismo al estilo de lo que Pablo escribió. Piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo amable, piensen en todo lo que es digno de alabanza. Piensen en estas cosas y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, este no es un positivismo filosófico ni secular, sino que es un positivismo bíblico, un positivismo de la palabra de Dios, que nos lleva a ser optimistas. ¿Cómo la Biblia estimula nuestro optimismo? Ejemplos. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que da su máxima crecimiento y evolución hasta que el día es perfecto. La senda del justo, como la luz de la aurora, va en aumento, va desarrollándose hasta que el día es perfecto. En otro pasaje dice, ustedes son árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La Biblia está llena de pensamientos que estimulan el optimismo de la fe. Pero hay personas que no se están nutriendo de ese optimismo bíblico, de ese positivismo bíblico, no filosófico, insisto, bíblico, que es lo que hace nutrir y crecer la fe. Tercera manera de fortalecer la fe, enfrentar los desafíos con valentía, valentía de fe. Hay dos tipos de valentía. El macho valiente que no le teme a nada y que se mete en mil problemas porque abandonó ya a ratos la prudencia, porque como él es valiente. Valentía, amigos, no es andar una pistola al cinto, ni proferir amenazas en la calle a otro conductor. Valentía no es liarse a golpes con cualquiera, ni meterse en una discusión sin sentido. Eso no es valentía. Al contrario, eso es falta de prudencia. Valentía es enfrentar la adversidad. Valentía es sacar fuerzas de flaqueza frente a las grandes problemáticas de la vida. Eso significa que ser un pendenciero y ser valiente no son absolutamente lo mismo. El pendenciero es un tonto. El valiente es una persona que puede ser incluso sumamente frágil, pero en un momento la valentía le invade y puede llegar a realizar actos heroicos. ¿Ha leído usted de casos de personas que libraron a un niño en medio de un incendio de una casa, o sacaron a una persona accidentada de un automóvil que hubo que romper una puerta, romper cristales, etcétera? Esa es valentía. Y no necesariamente es porque la persona sea un campeón en todo sentido, sino que hay un momento donde la necesidad de supervivencia o la necesidad de ¿cómo pudiéramos llamarle?, solidaridad con otras personas, nos puede llevar a enfrentar valientemente una situación, como también en lo personal
frente a grandes tribulaciones de la vida, frente a grandes adversidades, encontrar una valentía que uno siente, no es natural ni procede de uno, sino que es una valentía que le llamo valentía de fe. Por eso el concepto tiene que ver con enfrentar los desafíos con valentía de fe, no solo con valentía. En cuarto lugar, ¿cómo fortalecer la fe? No permitirse enemistades. Ya lo dije en un programa anterior. La persona que comienza a enemistarse es una persona que va a tener muchos problemas. Lo reiteré también en este programa, en la primera parte, cuando les hablé de las cosas que matan la fe, pues malos sentimientos en contra de otros mata la fe, y también malas acciones contra el prójimo mata la fe. Esto tiene que ver con permitirse enemistades. La enemistad que es encono, que es enfermedad de ánimo, la enemistad mata la fe. La enemistad destruye la fe, carcome la fe como cáncer. Así es que si usted quiere tener una fe sana, una fe con músculo, una fe vigorosa, no sea enemigo de nadie, porque esto, amigos, en ninguna manera va a ayudar a nuestra fe. Y finalmente cierro con esto: ¿cómo fortalecer la fe? Hay que cultivar una vida de reconciliación. Debemos de estar reconciliados con todo el mundo, hasta con quienes no lo merecen. Pastor Peñalba, ¿será posible estar reconciliado con alguien que no lo merece? Por supuesto que sí, claro que sí, porque la reconciliación, escuchen esto, es importante, la reconciliación no depende de la actitud de las otras personas, la reconciliación es una decisión mía. Eso significa que cuando yo me reconcilio con alguien en mi corazón, no le estoy regalando nada a esta persona, no le estoy concediendo absolutamente nada a esta persona, me estoy concediendo todos los beneficios a mí mismo. Quien será bendecido soy yo que me reconcilio. Si esa persona quiere seguir en encono, si esa persona quiere seguir en enemistad, problema suyo, pero yo estoy reconciliado, y con esto mi fe crece y se vigoriza todos los días. Entonces, cultivar una vida de reconciliación también es una manera de fortalecer la fe. En resumen, ¿cómo fortalecer la fe? 1, profundizar la palabra de Dios. 2, cultivar optimismo de fe. 3, enfrentar los desafíos con valentía de fe. 4, no permitirse enemistades. Y 5, cultivar una vida de reconciliación. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cosas que matan la fe.